La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 178. La Guerra Olvidada, episodio final. El día de hoy regresamos al Pacífico y entramos en la recta final del relato de la Segunda Guerra Mundial, una vez que hemos concluido la guerra en Europa. Lo hacemos cubriendo el campo de batalla al que se le da la menor cantidad de atención al relatar esta guerra, pero que traerá un impacto global mucho más grande que el campo de batalla en Europa, África, el Atlántico o incluso el Pacífico. Me refiero al campo de batalla en China, Birmania e India. La atención dada a esta zona durante la guerra es tan marginal que es conocida por muchos autores y por quienes combatieron ahí como la guerra olvidada. Antes de iniciar el relato, unos cuantos comentarios. Las etapas finales de esta guerra son controversiales y dependiendo de sus convicciones políticas o conocimiento de los eventos, algunas de mis afirmaciones le sorprenderán y en ciertos casos le molestarán. Eso no es sorprendente, ya que un evento tan grande y complejo que impacta al planeta hasta el día de hoy tiene muchos puntos de vista e interpretaciones. Por esta razón, la controversia era esperada. Mi podcast no es la versión definitiva de esta guerra, ni yo soy el gran experto. Tras 4 años y medio haciendo esto, sigo considerándome el novato desinformado que se ha metido en un proyecto gigantesco que se esmera mucho por traerle contenido de calidad e investigado y que ya se acerca al final del camino. He recibido algunos comentarios al grabar los episodios finales de la guerra en Europa. Soy demasiado blando con los soviéticos. Soy muy duro con los soviéticos. Soy demasiado blando con los alemanes. Soy muy duro con los alemanes. Ignoro los crímenes de estos o de aquellos. No faltó a quien le molestó la entrevista con Judith. Esta persona afirmaba que todos sabemos los males que causaron los alemanes y que era cruel hacer a esa señora repetir su historia. La primera afirmación refleja, sin intención de ofender, ignorancia. La segunda refleja el deseo de decirle a otros de lo que deben y no deben hablar. Ese tipo de comentario yo con mucho gusto lo respondo si usted lo envía a mi correo segundagm@outlook.com. Ahí sí, con todo gusto le doy mi opinión. No lo hago en las redes sociales porque esas no son preguntas y respuestas. Esas son terapias grupales que uno sabe por dónde empiezan, pero nunca sabe dónde terminan. Hubo a quien le molestó mi tratamiento de Hitler. Si le interesa tanto ese personaje, va a encontrar más libros respecto a Hitler que libros respecto a todo el resto de líderes de esta guerra combinados. Yo elegí no entrar en el tema de Hitler. Suerte con la búsqueda, disfrute la lectura. Si usted me ha escrito en el pasado, usted sabe que yo respondo y sabe además que a veces estamos de acuerdo y a veces no, y no pasa nada, somos adultos. Si usted no ha recibido una respuesta mía, por favor busque en su carpeta de spam. A veces mis correos van hacia esa carpeta, quién sabe por qué. Un último comentario. Si usted me ha apoyado financieramente y no ha recibido un correo mío con instrucciones para acceder a los materiales adicionales que he creado, por favor mándeme un correo para corregir esto inmediatamente. Busque además en su correo de spam. A lo mejor mi correo fue a ese archivo. La semana pasada grabé un episodio perturbador relacionado con los científicos y médicos nazis, sus experimentos y lo que ocurrió con ellos terminada la guerra. Este anexo estará disponible en unos meses cuando termine el relato de esta guerra. Si desea escucharlo antes, una contribución financiera a través de PayPal o de Patreon le da acceso a estos materiales inmediatamente y yo aprecio muchísimo su apoyo económico. Empezamos nuestro episodio. La fecha del inicio de la Segunda Guerra Mundial es el 1 de septiembre de 1939. Esta fecha tiene sus problemas. El conteo final de muertos en esta guerra incluye millones de chinos que mueren en combates contra el Japón. Si va a contar a los chinos muertos como víctimas de la Segunda Guerra Mundial, los cuales, de acuerdo al autor Max Hastings, fueron al menos 15 millones de personas,
es decir, un número para nada insignificante, si va a contar estos muertos, ¿por qué entonces no considera el inicio de las agresiones japonesas contra China, es decir, 1931 o 1937, como la fecha de inicio de la Segunda Guerra Mundial? En mi opinión, la razón es sencilla. Dado el enfoque eurocéntrico de la historia, es solo cuando hay combates en ese continente que se considera que se ha iniciado esta guerra. Esta visión secundaria de los campos de batallas y eventos fuera de Europa impactan los eventos en el Pacífico, particularmente en el continente, y es por esto que algunos autores llaman a la guerra en esta zona la guerra olvidada. China es una nación milenaria, más antigua que las naciones europeas, llena de cultura y desarrollo tecnológico cuando los occidentales llegan a esta zona. Muestran su interés en comerciar con China e integrarlos al mercado mundial. China, por su parte, no tiene interés, por lo que los británicos meten la mano para forzar a China a entrar al mercado mundial. Tras intervenciones, sabotajes e incitaciones al conflicto, el resultado final es una China debilitada como nación en que aparecen múltiples facciones que se disputan el dominio nacional. Otra nación asiática, el Japón, también es impactada por este proceso de integración, pero tras la resistencia inicial a la influencia occidental, se suman finalmente a la cultura occidental y se desarrollan como nación tanto en lo civil como lo militar, por lo que para inicios del siglo XX el Japón es la potencia industrial y militar en la zona. El problema para los japoneses es que su territorio es relativamente pequeño y pobre en recursos naturales, por lo que el crecimiento que se produce no es sustentable solo con los recursos con los que cuentan en sus islas. Afortunadamente cuentan con un punto de referencia respecto a qué hacer. Los británicos son también una nación constituida por islas y son pobres en recursos. Ellos han solucionado este problema saliendo a conquistar el mundo. Para inicios del siglo XX, el Imperio Británico es el imperio más vasto del planeta, al abarcar aproximadamente al 25% de la población mundial. Y si no me equivoco, este imperio es el más grande en cuestión de territorios de la historia de la humanidad. El problema para el Japón es que los colonizadores occidentales ya están en el Pacífico y muchos de los territorios más deseables ya están en manos europeas y estadounidenses. Y fieles al modelo colonial, estas colonias existen para favorecer al imperio primero, y si algo queda, el resto es para el comercio. El Japón, por lo tanto, no tiene opciones reales para el comercio abierto. Con esta falta de opciones, las opciones para expandirse son, por lo tanto, continentales, y el premio mayor es China. Tras tomarse Taiwán, las islas Ryukyu y la península coreana, en 1931 los japoneses lanzan operaciones en Manchuria, en China, a fin de iniciar la conquista de esta nación. Cambian el nombre de esta zona a Manchukuo y ponen un gobierno títere. La expectativa japonesa es de una victoria rápida contra una nación dividida. La reacción en China es de unidad parcial contra el invasor. Desde Manchuria se lanzan contra esta nación dividida, principalmente agrícola y con poca apertura, no solo al mundo exterior, sino a lo que ocurre en otras partes de su propia nación. El líder de China en ese momento es Chiang Kai-shek, pero la estabilidad de su gobierno regional depende de alianzas con otros líderes chinos. Ve como su mayor amenaza al creciente Partido Comunista Chino, con su doctrina de igualdad, del avance del desposeído, de la persecución del injustamente rico y poderoso. Su mejor referente, por supuesto, es la nación que ha inventado esta tendencia, la Unión Soviética, y su representante local es un señor llamado Mao Zedong. Chiang Kai-shek reprime a los comunistas, que deben retirarse a zonas alejadas en el país, donde se reagrupan y empiezan a desarrollar su estructura social y militar. Su objetivo es crear una nación comunista al estilo soviético. La agresión japonesa fuerza una pausa en los enfrentamientos internos para detener al enemigo extranjero. Los simpatizantes de Mao quieren que Chiang se centre en combatir a los japoneses.
Chiang no sabe qué enemigo es peor y preferiría primero eliminar la amenaza comunista interna para luego concentrarse en el Japón. Finalmente se forma un frente unido para resistir al Japón. En 1937, el Japón se inventa un incidente alegando que uno de sus soldados ha sido secuestrado. Se inicia una búsqueda que resulta en tiroteos, lo que escala la situación, y el Japón decide que esta es la oportunidad para de una vez derrotar a los chinos. Este evento desencadena otros como por ejemplo el ataque de Nankín, donde los japoneses realizan atrocidades contra la población que han sido relatadas en otros episodios de este podcast. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Estos son los años en que Hitler ya ha llegado al poder. Los alemanes se han rearmado y su agresividad se incrementa, mientras que en España, en que intervienen otras naciones, se combate una guerra civil que se teme resulte en una grave escalada. Los terribles eventos de Asia, por lo tanto, son secundarios y se ignoran mientras la agresividad y crueldad japonesa se incrementa. El ataque japonés es exitoso y siguen avanzando, pero mientras más exitoso el avance, mayor el territorio a controlar y más amplia la retaguardia a proteger. Los chinos, tal como los soviéticos más tarde en esta guerra, empiezan a intercambiar espacio por tiempo. Es decir, se retiran mientras las zonas controladas por el Japón se incrementan, lo que les da la oportunidad para ataques en la retaguardia, lo que debilita a las fuerzas de ataque japonesas. Los chinos han entendido que los japoneses confían en una guerra breve y violenta. El antídoto es una guerra larga y de desgaste. Los chinos cuentan con una población mucho más grande que la japonesa, pero los japoneses cuentan con la tecnología, aviación, marina, blindados y artillería, y a pesar de eso no logran imponerse. Al producirse grandes batallas, la victoria casi invariablemente es japonesa debido a su equipo. Cuando los encuentros son entre grupos pequeños o se producen ataques guerrilleros, la ventaja lo tienen los chinos por su número y al contar con la protección de la población. Japón recurre a los bombardeos indiscriminados a decenas de ciudades chinas, a las atrocidades contra la población, al uso de armas químicas en busca de la capitulación china, pero no la obtienen. Los años siguen pasando y la rápida victoria no llega. Para este momento el Japón está gastando el 50% de su presupuesto nacional en esta guerra que no da señales de llegar al fin. Está quedando claro que no pueden ganar. A todo esto se suman las iniciativas tomadas por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, que lleva años presionando al Japón para que abandone sus planes de conquista en China. Como esto no está ocurriendo, los estadounidenses empiezan a sancionar económicamente al Japón, lo que incrementa aún más la presión sobre sus ya estresadas finanzas. Roosevelt ha tomado dos acciones que impactan directamente al Japón. En 1940 autoriza una gran expansión de las fuerzas navales estadounidenses, por lo que el número de portaaviones, acorazados, cruceros, submarinos, etc., está incrementándose claramente, y esto, combinado con la orden, a la larga imprudente, de Roosevelt de mover la flota estadounidense del Pacífico de San Diego, California, a la isla de Oahu en Hawái, son señales claras de que el balance de poder en el Pacífico va a cambiar en un futuro cercano. Como el liderazgo japonés se niega a modificar su política expansionista en China, las sanciones estadounidenses se siguen incrementando y para 1941 ya incluyen un embargo petrolero, lo que en pocos meses paralizará literalmente al Japón. Todos estos factores hacen que el liderazgo japonés explore sus opciones y tal como lo hace Alemania, al ser incapaces de cerrar un frente, en este caso China, deciden abrir un segundo frente en el Pacífico. Existe abundancia de recursos naturales en las islas del Pacífico colonizadas por europeos, pero esos mismos europeos o han caído o están amenazados por la Alemania nazi,
por lo que podría ser la oportunidad perfecta para acciones audaces que pueden resultar en un armisticio que permita al Japón quedarse con estos territorios, al querer los occidentales concentrarse en Europa, donde Gran Bretaña está atrapada en su isla y la Unión Soviética sigue retrocediendo ante los alemanes. Para finales de 1941 parece probable que la Unión Soviética está por caer en manos alemanas. El Japón apuesta entonces a una conquista fácil de múltiples islas en las cuales extraerán los recursos para continuar su guerra con China. Esto, combinado con información secreta provista por los alemanes que afirma que Gran Bretaña será incapaz de defender sus colonias en Asia en caso de ataque, sella la decisión japonesa de lanzarse al ataque en el Pacífico, confiando en una serie de victorias inmediatas en que la comunidad internacional se verá forzada a venir a la mesa de negociaciones y aceptar todas o parte de las conquistas japonesas. Para lograr esto, deciden que deben atacar a la única nación en la zona capaz de enfrentarlos militarmente. Y esa nación son los Estados Unidos de América, por lo que se produce el ataque a Pearl Harbor, que obliga a los estadounidenses a ingresar a esta guerra. Los meses iniciales de la campaña japonesa en el Pacífico son el sueño dorado de cualquier comandante. En unas pocas horas han neutralizado a su enemigo más peligroso en la zona, la Marina estadounidense en Hawái. Ese mismo día neutralizan a la Fuerza Aérea estadounidense en las Filipinas, la cual amenazaba su flanco de avance. En los días siguientes se producen desembarcos en múltiples islas y zonas en el Pacífico y las tropas japonesas son imparables. En esos meses se producen innumerables combates navales contra las fuerzas occidentales y el resultado vez tras vez es una victoria japonesa, incluyendo la destrucción de los dos navíos británicos más poderosos en la zona. Los japoneses han enfrentado a fuerzas con el doble de combatientes en las Filipinas y han triunfado. Han enfrentado a fuerzas británicas 4 veces más numerosas que las suyas en Singapur y las derrotan. El Japón ha demostrado que su espíritu guerrero es capaz de derrotar a los decadentes occidentales, los cuales pagan un alto precio por subestimar a los japoneses. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy traigo una historia contada por Churchill para enfatizar la importancia de la precisión en el lenguaje. Churchill contaba la siguiente historia. Un hombre llamado Thompson fue a ver a un cirujano y pidió ser castrado. El cirujano inicialmente se opone, pero ante la insistencia y molestia del paciente decide realizar la cirugía. A la mañana siguiente de la operación, Thompson se despierta con gran incomodidad. Se encuentra en una habitación con otro paciente en la cama cercana. Este paciente también está claramente muy incómodo, por lo que Thompson le pregunta, ¿qué te hicieron? El hombre responde, me circuncidaron. Thompson reacciona, carajo. Más bien sería carajains. Esa es la palabra que no recordaba cuando me preguntaron qué quería que me hagan. La precisión en el lenguaje es importante. Y don Churchill un chistosito. En el teatro de operaciones en China, Birmania e India, la situación no es distinta y el avance japonés en las etapas iniciales es muy acelerada, nadie es capaz de detenerlos. En esta zona, una vez más, los británicos y estadounidenses combaten hombro a hombro. A los estadounidenses no les interesa ayudar a los británicos a defender Birmania o India, que son sus colonias. Sin embargo, luego de que los japoneses se toman Indochina, colonia francesa, la única forma que tienen los estadounidenses de abastecer a los chinos es a través de los puertos y caminos birmanos, porque deben sumarse a la lucha contra los japoneses en estas colonias británicas
a fin de mantener la ruta de acceso a China abierta. Los británicos no tienen ningún interés en ayudar a los chinos. Ellos quieren defender su colonia India y recuperar su colonia, Birmania. Pero no pueden hacerlo solos. Los planes de defensa deberán incluir los objetivos estadounidenses y los combatientes chinos. Y así, estas tres campañas quedan permanentemente unidas. El agresivo avance japonés en Birmania resulta en la expulsión de británicos y sus aliados birmanos y chinos y sus aliados estadounidenses. El comandante estadounidense a cargo de esta zona describe la debacle que sufren de la siguiente forma: nos han dado una paliza infernal. Los japoneses nos han echado a patadas de Birmania y esto es vergonzosamente humillante. Soy de la idea que debemos determinar las causas y luego regresar a Birmania para retomarla. Los combates entre aliados y japoneses en este teatro de operaciones continúan a lo largo de la guerra sin que ningún bando logre prevalecer claramente. Y ni los japoneses reciben todo lo que necesitan para intentar ganar la guerra, ni los aliados, a pesar de las múltiples promesas aliadas a Chiang Kai-shek de enviar equipo y combatientes para decidir este teatro de operaciones. Vez tras vez, eventos en otros lados, desembarcos en otras islas en el Pacífico, el día D, los desembarcos en Italia, resultan en que la ayuda ofrecida a China no llega. Ni japoneses ni aliados ven a esta zona como fundamental en el conflicto. Para 1944, el emprendedor comandante japonés en Birmania, el general Renya Mutaguchi, decide que es hora de decidir este teatro de operaciones e invade la India en busca de las fuerzas aliadas, una mezcla de indios, birmanos, estadounidenses, británicos y chinos que quieren eliminar de una buena vez. Mutaguchi sabe que mientras más esperan, más tiempo para que sus enemigos se continúen fortaleciendo y sigan preparándose para invadir Birmania. El audaz plan de Mutaguchi inicialmente parece ir bien y da la impresión de que se acercan a alcanzar una victoria en esta zona fronteriza. Como estos eventos han sido relatados en otros episodios, el breve resumen de la iniciativa de este general japonés es que tras 5 meses de combates el resultado es una derrota japonesa muy grave que resulta no solo en que no logren invadir India, sino que ahora sus fuerzas que se retiran se han debilitado irreversiblemente. Los sobrevivientes japoneses regresan a Birmania vestidos con harapos, descalzos, sufriendo de inanición y desarmados. Los que algo llevan consigo ramas que utilizan como bastones para apoyarse al caminar. Esta aventura japonesa termina con 30.000 muertos y 25.000 heridos, la derrota japonesa en tierra más grave de su historia. La aventura japonesa en India ha terminado y lo hace en días en que los japoneses ya enfrentan graves derrotas en todo el Pacífico. En China, el nivel de desconfianza entre Chiang Kai-shek y sus asesores militares estadounidenses se sigue incrementando. Los estadounidenses sospechan corrupción en el manejo del armamento y equipo enviado a las fuerzas chinas. Por su parte, Chiang Kai-shek teme que el único objetivo estadounidense es ganar la guerra contra el Japón y en cuanto esto se concrete, y ya para este momento está claro que el momento se acerca, los estadounidenses saldrán de China y dejarán a Chiang y a su régimen expuesto frente a otras fuerzas chinas que participan en este conflicto. La más destacada es la Fuerza Militar de Orientación Comunista liderada por Mao Zedong, que cuenta con un número de combatientes similar al que cuenta Chiang. En 1944 los japoneses lanzan además una ofensiva masiva y desesperada en China en busca de recuperar el control de las líneas ferroviarias hacia el sur del país. La campaña va bien, pero no los acerca a lograr la capitulación china. Los japoneses ya tienen entre manos solo malas opciones. Al margen de cómo les vaya en China, si los aliados logran reabrir la ruta de Birmania, a través de la cual llega la ayuda aliada para China, igual van a perder, por lo que no pueden abandonar Birmania. Si descuidan el frente chino para defender Birmania, entonces los aliados abrirán bases en la costa china y bombardearán el territorio japonés desde ahí.
Los japoneses ya no pueden ganar en el continente asiático, pero tampoco lo pueden abandonar mientras sus enemigos se fortalecen y las victorias aliadas en el Pacífico se multiplican. Cualquier observador imparcial solo podría concluir que es hora para que el Japón capitule. La segunda mitad de 1944 trae noticias aún peores para el Japón. Con los desembarcos aliados en Francia en junio de 1944 y la consolidación de las fuerzas aliadas en tierra, y con el Mediterráneo bajo control aliado, la etapa naval de la guerra en Europa concluye, por lo que esas fuerzas de combate y desembarco ahora se ponen en camino hacia el Pacífico para sumarse a los combates, lo que agrava la situación japonesa. Para 1945 los japoneses ya han reemplazado al general Mutaguchi con el general Kimura, quien al llegar descubre que tiene un poco más de 20,000 soldados para enfrentar a los cerca de 200,000 combatientes aliados. En el frente norte deben enfrentar al ejército chino. El objetivo aliado final es la reconquista de Birmania. Pero mientras se busca esto, lo principal es reabrir lo antes posible la ruta de reaprovisionamiento para China, conocida como la Ruta de Birmania. El plan de Kimura, que entiende que no puede ganar, es realizar una serie de retiradas estratégicas a fin de detener a los aliados mientras protegen los pozos petroleros birmanos a toda costa. Esta es una de las últimas fuentes de petróleo con la que cuentan los japoneses. Los aliados, como ya se mencionó, logran reabrir la ruta a Birmania. El petróleo, la munición y demás materias primas nuevamente fluyen libremente hacia China. Llegan además a la costa birmana, donde los británicos recuperan puertos, a través de los cuales ahora pueden aprovisionar a sus fuerzas que avanzan dentro de Birmania. Kimura no planea cooperar o permitir contraataques suicidas. Sigue replegando sus fuerzas confiando en los elementos naturales más que en sus tropas para detener a sus enemigos. La estrategia utilizada por Kimura frustra al comandante británico Slim, más acostumbrado a las batallas hasta el último hombre en que los japoneses se negaban a ceder terreno. Slim, sin embargo, decide concluir esta campaña de una vez. Despacha parte de sus tropas en una marcha forzada de 200 kilómetros hacia el sur para dirigirse a la zona de Meiktila, muy al sur de la capital birmana. Esta fuerza aliada no es detectada por los japoneses hasta que esta zona muy al sur de la capital y todas las rutas en esa área son atacadas. Los aliados han realizado un gigantesco movimiento de pinza que atrapa a las fuerzas japonesas. Con esta novedad, la estrategia de Kimura de retiradas estratégicas ya es inútil. No solo porque su ruta de aprovisionamiento ha sido cortada, sino porque ahora se produce un movimiento de yunque y martillo, en que solo hay que escoger contra cuál se destrozarán a medida que se quedan sin espacio para maniobrar. Con esas novedades, las fuerzas japonesas sobrevivientes ya están rodeadas desde todos los lados, por lo que o se rinden o serán destruidas. Los japoneses se ven forzados a abandonar Mandalay, la capital imperial birmana, pero dejan una fuerza pequeña a defender el cuartel en la ciudad. Los británicos bombardean la ciudad y envían una división india para capturar el cuartel. Tras semanas de combates en las ruinas de esta ciudad, la división india finalmente marcha triunfante en las calles de Mandalay. A medida que los triunfos aliados se multiplican, el comandante británico Slim quiere asegurar el territorio completo antes de que llegue el monzón, las lluvias anuales en que las precipitaciones son tan intensas que limitan incluso la movilización en condiciones normales. Mucho peor en medio de una guerra. Kimura tiene la esperanza opuesta. Si resisten hasta la llegada del monzón, pueden extender la resistencia hasta 1946. El plan de Slim es enviar fuerzas blindadas que serán reaprovisionadas desde el aire, acompañadas por grupos pequeños de infantería motorizada.
Este plan tiene muchos riesgos dado el estado de los vehículos, de los caminos, la necesidad de aprovisionamiento aéreo y la posibilidad de encontrar resistencia mayor a la esperada. Pero es la única opción si quieren cerrar esta campaña lo antes posible. Para colmo, a fin de acelerar el avance, las tropas recibirán medias raciones alimenticias a fin de dejar más espacio para la munición. Si yo estaba ahí, hasta ahí quedaba ese plan. Ya nos encontramos en mediados de abril y el monzón se inicia anticipadamente, pero no hay paso atrás. Se adaptan los planes para enviar tropas aerotransportadas, incluidos los temibles Gurkhas, feroces combatientes indios. Las operaciones aliadas ya cuentan con más y más apoyo aéreo y naval. El apoyo naval marca la diferencia a medida que los combates se acercan a la costa al ser capaces de apoyar las operaciones tierra adentro. El desbalance de fuerzas sigue creciendo. El 2 de mayo, tropas aliadas desembarcan en Rangún y la fuerza de avance ingresa a la ciudad para liberar a los prisioneros aliados y enfrentar a los remanentes de la fuerza japonesa. Los birmanos los reciben como libertadores. En apenas una semana, las fuerzas británicas, que han avanzado desde 3 direcciones distintas, se encuentran mientras continúan la tarea de buscar y eliminar a las fuerzas japonesas restantes en el centro del país. La campaña militar en Birmania ha concluido y Winston Churchill envía un mensaje con sus sentidas felicitaciones a Mountbatten, comandante general para esta zona. A pesar de las limitaciones y los desencantos, usted y sus hombres han hecho todo lo requerido e incluso más de lo requerido por su misión. Y es que efectivamente, tras 3 años terribles de combates en condiciones durísimas, en que sus propios combatientes se han dado a sí mismos el nombre de ejército olvidado, las fuerzas británicas y sus aliados han vencido en esta campaña a la que los británicos siempre asignaron recursos insuficientes en medio de las múltiples emergencias que han encontrado en esta guerra. Casi al mismo tiempo que la guerra en Europa concluye con la capitulación alemana, la campaña militar en Birmania termina. Eso quiere decir que la India y Birmania ya están seguras, pero no olvide que China es parte de este campo de batalla. El avance en Birmania ha ocurrido al precio de impactar otras zonas del campo de batalla. Churchill ha hecho todo lo posible para asegurar el apoyo aéreo estadounidense durante las batallas previamente descritas en Birmania. Los japoneses han lanzado ofensivas dentro de China a fin de asegurar la costa continental y para reducir la presión sobre Birmania, táctica que no funcionó en Birmania, pero que les permite obtener victorias dentro de China. Las fuerzas de Chiang Kai-shek sufren una nueva derrota, lo que impacta la imagen de este líder chino, que para este momento ya ha logrado que el comandante estadounidense Joe Vinagre Stilwell sea removido, de acuerdo a Chiang, por la incapacidad de Stilwell de trabajar con él, de acuerdo a Stilwell por su permanente denuncia de la corrupción del gobierno de Chiang, que busca consolidarse como el líder único de China. Este plan de consolidación de Chiang Kai-shek se complica cuando las fuerzas de Mao Zedong, líder del Ejército Popular de Orientación Comunista, derrotan a fuerzas japonesas en la provincia de Hunan en mayo. Chiang Kai-shek siente que es su derecho ser el líder de China y los estadounidenses lo prefieren a él antes que Mao Zedong e intentan fortalecer a Chiang, pero no pueden hacerlo a cualquier costo o simplemente estarán instaurando un dictador en China. La fuerza comparable de estos dos grupos chinos, más la imposibilidad de lograr un acuerdo de coalición, incrementa el temor en los Estados Unidos de que se podría desatar una guerra civil en China, sobre todo luego de la negativa enfática de Chiang Kai-shek de compartir el poder con el grupo de Mao Zedong. Este se ha vuelto un problema estadounidense, ya que con Birmania recuperada, los británicos ya no tienen ningún interés en la situación en China, más allá de permitir el paso de las provisiones enviadas por los estadounidenses que atraviesan el territorio birmano. Churchill se refería al plan de Roosevelt de una China unida como el estéril sueño americano.
Y así se cierra esta campaña de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria aliada en Birmania e India y la incertidumbre de lo que ocurrirá en China, donde la evidencia de corrupción en el gobierno de Chiang Kai-shek sigue incrementándose, así como su clara convicción de que él debe ser el futuro líder chino. Las negociaciones estadounidenses entre los dos bandos no dan frutos. La tensión se incrementa y todo esto sin tomar en cuenta qué posición va a tomar Stalin una vez que la guerra termine. Sería totalmente inocente no imaginar que el objetivo a largo plazo de Mao Zedong es la creación de un Estado comunista en China. Pero la posición de Chiang Kai-shek, que parece creer que ya tiene ganado el puesto al margen de lo que piensen los otros bandos existentes en China, quiere decir que los estadounidenses deberán imponer y defender el gobierno de Chiang, y ellos no están dispuestos a hacer esto. El riesgo, por supuesto, es una China fragmentada bajo múltiples caudillos que quién sabe qué tendencia favorecerán, o peor aún, en la opinión estadounidense, una China comunista si prevalece Mao Zedong. Pero así como la Segunda Guerra Mundial solo se consideró iniciada cuando una nación europea fue atacada, para 1945 los problemas en Europa, los desacuerdos o incumplimientos de los acuerdos de Yalta de febrero de ese año han dirigido la atención nuevamente hacia Europa y los eventos en Asia nuevamente se han vuelto secundarios. La siguiente semana relatamos la batalla de Okinawa, los combates por la segunda isla japonesa y la primera isla mayor del territorio japonés. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.